Seleção uruguaia enfrentando problemas com o técnico Bielsa. Veja que os argentinos falam sobre a seleção. Pero no, para Uruguay va al Mundial. Uruguay va al Mundial con Bielsa, con... Sí, conmigo. Uruguay va al Mundial. No, con vos Uruguay no va al sé. Mundial. ¿Cómo no va a ir al Mundial Uruguay? Va al Mundial. Con los jugadores que tiene. Con la clasificación Con Bielsa, de hoy en con día. Bielsa seguramente y en Quedar armonía. afuera. No solo que van al Mundial, sino que también son protagonistas. Quiero ver de entrada. Pero el tema es cómo resuelve esta situación de inestabilidad. ¿Y cómo repercute? ¿Cómo repercutió en el uruguayo? ¿Cómo repercutió en el uruguayo? Que tenía una alta aceptación. Bielsa tenía una altísima aceptación. Sí, porque el equipo juega bien. ¿Cómo está hoy? Bueno, lo quiero saludar a Dieguito Muñoz. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué hace, Seba? Un abrazo, un saludo grande para todos ahí. Los escuchaba con mucha atención. Es tema nacional A 15 días de las elecciones no se habla de qué van a votar los uruguayos. Se habla más de Bielsa y su cortocircuito en la selección uruguaya. Bueno, Diego, a ver, no te voy a preguntar a quién le crees, quién tiene razón. ¿Cómo la ves vos? ¿Cuál es tu opinión de todo esto que se generó? Mirá, yo los escuchaba y creo que hay un montón de temas sueltos que por acá tienen que quedar claros. Lo primero es que no hay ningún intento de desestabilización para Bielsa de los jugadores. Lo segundo es que esto no es una movida oscura para nada que no tenga que ver con mejorar el relacionamiento. Lo tercero es que quienes estuvimos cerca de la selección en la Copa América teníamos conocimiento de cortocircuitos diarios con el entrenador en el día a día, al punto que un jugador titular de la selección uruguaya durante la Copa América quiso irse de la concentración, pidió el pasaporte para irse del campeonato y lo convencieron. Un jugador que estuvo en el fútbol argentino, para más datos. Y eso marca un relacionamiento tirante que a partir de las declaraciones de Suárez, después podemos ver cómo lo dijo, si era el momento, si debió cuidar algo más las formas, pero ese discurso inicial de Suárez, más allá de matices, también los confirman los jugadores, que ya se reunieron con Bielsa, que ya se reunieron con las máximas autoridades de la selección nacional y que buscan, a partir de todo esto, mirar hacia adelante con algunos cambios para tener una mejor convivencia. A ver, no hay posibilidad de salida de Bielsa. No, a mí me dicen que de ninguna manera, que no lo quiere la selección y que Bielsa tampoco lo tiene como algo que pueda llegar a ejecutar una vez terminen estos dos partidos contra Perú hoy y contra Ecuador el martes. Vos me decías la calle, Uruguay, si va a tener elecciones en breve, nacionales. Vos decías que está instalado, el tema es el uruguayo discute y debate esto. Cuando debate, ¿está de algún lado? Toma partido. Y lo bancan mucho a Bielsa. Mirá. Lo bancan mucho a Bielsa. Y además, en la balanza hay un histórico como Suárez. Y aún así hay mucha gente que está del lado del entrenador, que yo creo que tiene, por un lado, la aceptación por lo que el equipo expone en la cancha, más allá de que en el último tramo de la Copa América y estos últimos dos partidos de eliminatoria contra Paraguay y contra Venezuela no fue una buena expresión futbolística, pero en cualquier caso, aquellos recuerdos de victoria contra Brasil y contra Argentina, la forma en la que Uruguay intenta jugar y sobre todo lo que Bielsa hizo cuando se sentó en la conferencia de prensa después de los incidentes contra Colombia y bancó a los jugadores, creo que posicionó definitivamente a la gente desde un lugar muy cercano a la visión del entrenador. ¿Se sabe, Diego, si charlaron, si conversaron a propósito de las declaraciones y de la llegada de los jugadores al país? Sí, More. Mirá, cuando habló Suárez, más allá de que los jugadores pudiesen no tener certezas de cuándo lo iba a hacer, cuando Suárez se fue de la selección quedó claro que el día que hablara iba a decir ciertas cosas. A mí me parece que en la entrevista se fue soltando y tal vez dijo algo de más de lo que tendría que haber dicho, pero todo lo que expuso lo confirman los jugadores dentro del plantel. Lo otro, que cuando llegaron los jugadores, el mismo día que estuvieron todos, el último que se incorporó al grupo fue Josema Jiménez, hubo una charla de los 5 referentes de La Cruz, Nández, Valverde, Rochet y Jiménez con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con el director de selecciones, Jorge Giordano, que es la mano derecha de Bielsa en este proyecto,
que después hubo un mano a mano de Josema con Bielsa en la cancha y que ayer, antes de que la selección partiera a Perú, hubo una reunión entre Bielsa y los 5 jugadores referentes de Uruguay para hablar del tema. Y me dicen además que Bielsa no se tomó mal nada de lo que ocurrió dentro del plantel, que ninguna de las declaraciones de los 5 referentes de la selección uruguaya que hoy forman parte del plantel molestó al entrenador, sino todo lo contrario. Diego, yo tengo una duda, más allá de todo esto, una duda o es lo que más me llama la atención, porque el tema de las cuestiones con el plantel, insisto con esto, lo dije hace un ratito nada más, creo que hay demostraciones de jugarse por el plantel que van más allá de un gesto afectuoso o no, que evidentemente lo tuvo en el caso de Darwin, pero para mí es mucho más trascendente, como dijo Valverde antes de todo este episodio, de jugarse por los jugadores públicamente y de manera muy abierta, bien al estilo Bielsa. Y después está esa introspección que yo creo que fue profundizando con el paso del tiempo. ¿Cuál es mi única duda de la denuncia de Luis Suárez? No duda, es lo que más me sorprende. Es el trato con la gente del predio. Eso sí me llama la atención. Yo recuerdo en el recorrido de Bielsa, la única vez que tuvo problemas de ese tipo un poco fue en Lille, me acuerdo, con la gente que trabajaba en la cancha porque quería el estadio de una determinada manera. Pero después nunca un problema. Sí tuvo gestos y ostensibles de desprecio cuando no saludaba a alguien, por ejemplo, como cuando no saludó a un expresidente de Chile porque no coincidía con sus ideas en un acto público, algo fuerte. Pero lo de no saludar a la gente del predio y destratar, a mí la verdad me llama mucho la atención, Dani, Diego. yo escuchaba hoy a Diego y firmaba lo que decía, porque hay ciertos comportamientos y en la búsqueda de una selección que no hay que perder de vista esto. Uruguay hace 18 años vive en armonía. Y había ciertas cuestiones preestablecidas del maestro Tavares, que después continuó en el corto tiempo Diego Alonso, con las que Bielsa rompió. Y tal vez ahí nace, para mi modo de ver, el mayor error de Bielsa en este tramo, de no haber tenido la cintura suficiente para incorporar las cosas que ya preestablecidas funcionaban en el complejo. Mirá, desde que Bielsa es técnico de la selección, renunció el intendente del complejo, la figura máxima del complejo celeste, renunció el médico de la selección, Alberto Pan, se fueron 2 videoanalistas, se fue el kinesiólogo y se fue el entrenador de arqueros, que después de haber firmado contrato por 1 año con la selección uruguaya, tras el preolímpico, Bielsa modificó ese contrato original, dijo que los contratos se tenían que firmar por 3 meses y que a los 3 meses se renovaban de acuerdo a su evaluación personal. Esto no lo aceptó Carlos Nicola, que era el entrenador de arqueros, y se fue. Hablo de, más allá de situaciones puntuales con jugadores, cuestiones también fuera de la cancha, en el día a día, que no fueron tomadas bien por muchos de los que están en la convivencia.